En mi comunicación me interesa hablar de la forma en que estos dos cineastas europeos y contemporáneos se relacionan con el pasado. Y creo que a partir de algunas breves ideas que espero sugerir puede alumbrarse quizá una tendencia del cine europeo contemporáneo en su relación con la historia. Estas experiencias son la de Godard y Sokurov en El arca rusa y Histoire du cinéma. Señala Agamben que la vida contemporánea se caracteriza por una flagrante incapacidad de traducir lo vivido en experiencia. Los actos cotidianos de los hombres están cada vez más vacíos de experiencia, y si estas experiencias ocurren, se producen fuera del hombre. Cito a Agamben: resulta particularmente instructiva una visita a un museo o a un lugar de peregrinaje turístico. Frente a las mayores maravillas de la tierra, por ejemplo, el patio de los leones en la Alhambra, la aplastante mayoría de la humanidad se niega a adquirir una experiencia. Prefiere que la experiencia sea capturada por la máquina de fotos. Naturalmente no se trata de deplorar a esta realidad, sino de tenerla en cuenta. Ante esta situación, cierro comillas, ante esta situación, ¿cómo plantear una experiencia con el pasado? ¿Cómo restablecer una experiencia histórica si el hombre es incapaz de establecer una experiencia con el propio presente? Yo creo que a este tipo de preguntas intentan dar respuesta dos de las obras cinematográficas más radicales formalmente producidas en Europa en los últimos años, las Histoire du cinéma y El arca rusa. En estos films, ambos cineastas vuelven su mirada hacia el pasado y se introducen en la historia asumiendo la tarea de restablecer no el pasado, sino una experiencia del presente con lo ya sido. La persecución de semejante vínculo entre presente y pasado, vínculo producido por el fulgor de lo sido sobre lo que es, corresponde a lo que Benjamin definió como imagen dialéctica, es decir, una verdadera imagen de la historia alcanzada en una experiencia única con el pasado. Cito a Benjamin: el historicismo expone la imagen eterna del pasado, el materialismo, en cambio, una experiencia única con él. La eliminación del momento épico a cargo del constructivo se comprueba como condición de esa experiencia. En ella se liberan las fuerzas poderosas que en el érase una vez del historicismo permanecen atadas. La tarea del materialismo histórico es poner en acción esa experiencia con la historia que es originaria para cualquier presente. Me detengo un poco en esta cita. La idea de una imagen eterna del pasado que sostiene la tradición del historicismo es una imagen fija e inamovible. Siempre una y la misma imagen del pasado, esa imagen a la que se recurre en el archivo. Esto fue lo que pasó en tal guerra. A esto se refiere Benjamin con el érase una vez del historicismo. Y su contrapropuesta radica en señalar que la tarea del materialismo histórico es poner en acción una experiencia con la historia que sea única y constitutiva del presente. Al postular una imagen fija del pasado, el historicismo hace de la historia algo inexperimentable en la historia, es decir, anula la posibilidad de un presente crítico, de un sujeto que viva la historia. La actual inexperiencia del público en sus visitas al museo, subrayada por Agamben, adquiere un significativo contraste con los intensos recorridos que proponen Sokurov por el Museo del Hermitage y Godard por el Museo de lo Real, como denomina el director francés a la historia aún viva en las imágenes del cine. Mi comunicación intenta un estudio comparado de los principales rasgos que vinculan y diferencian a las obras citadas de Godard y Sokurov, entendiendo a ambas como dos operaciones tendientes a generar una experiencia histórica. Por este motivo, en el artículo intento prestar especial atención a la forma que cada director establece en su particular vínculo con el pasado. Trato ahora de resumir la idea de experiencia histórica, darle contenido a esta expresión. En la etimología misma de la palabra historia amanece el conflicto de la experiencia histórica. Histor, del griego, es el testigo ocular, quien ha visto. Por tanto, desde su raíz, la historia presenta una escisión insalvable entre el pasado y presente. La aporía de una historia cuya verdad se revela en una experiencia única con el pasado y la imposibilidad de alcanzar desde el presente una experiencia con aquello ya acontecido constituye el núcleo que ha ocupado a la filosofía de la historia durante el siglo XIX y buena parte del XX. El filósofo alemán y hermeneuta Hans-Georg Gadamer, seguidor de Heidegger, sostiene que el problema esencial no radica en saber cómo nuestra conciencia evocadora
puede conocer de modo fehaciente un hecho de la historia, sino en la definición misma del concepto de historicidad. Dice Gadamer, abro comillas, el concepto de historicidad no enuncia algo sobre el modo de ser de una estructura procesual, sino sobre el modo de ser del hombre que está en la historia, que solo puede ser comprendido a fondo en su ser mismo mediante el concepto de historicidad. El concepto de instante pertenece a este contexto. No designa un punto temporal históricamente significativo, decisivo. No se trata de un punto geométrico, esta metáfora con la que el historicismo nos ha ilustrado, sino el momento en que se vive la historicidad de la existencia humana. El instante es el momento de la vivencia. Vivir la historicidad de la existencia humana, en esto radica una experiencia histórica. El instante histórico, por tanto, no es un punto, sino una vivencia. La idea de vivencia, es decir, el contenido de la experiencia histórica, resulta fundamental para comprender la envergadura de las operaciones en las que se embarcan Godard y Sokurov. Tener una experiencia de la historia es alcanzar una percepción intensa de la discontinuidad en su aparente continuidad. Esto es, la conciencia que se obtiene ante los movimientos y cambios de la historia. Idea que está encarnada en la palabra época, del griego epoque, que quiere decir intervalo, discontinuidad. La epoque es una discontinuidad. Experimentar una época es, entonces, sentir su vibración de intervalo, sentir que se está parado sobre la mismísima falla que provoca el sismo histórico. Este tipo de experiencias son las que intentan restablecer con el pasado Godard y Sokurov, vivir una época, una epoque. Una búsqueda de verdaderos instantes en los que aflore una conciencia histórica, una percepción de movimiento que haga posible una constitución crítica de un presente. Cómo tener, en definitiva, una experiencia histórica con el pasado que resulte constitutiva del propio presente. Reanimar una verdadera experiencia histórica, es decir, hacer posible el pensamiento crítico de un presente a partir de una relación con el pasado, es la tarea a la que Benjamin dedica sus tesis de la filosofía de la historia, y en estas se fundamenta su lucha contra las teorías del progreso y del historicismo. El modo en que Benjamin plantea esta relación con el pasado toma forma en su dialéctica inmóvil o dialéctica en suspenso, como denomina Benjamin a la figura para alcanzar esta experiencia. La idea de una dialéctica en suspenso, que es casi una paradoja en sí misma, permite al historiador benjaminiano experimentar la gravidez de las tensiones cohesionadas en un objeto histórico sin subordinar dicho objeto al continuo de la historia. Esto es, ver la historia viva y comprimida en el objeto y no al objeto engullido en la línea de la historia, en la línea de la eterna historia. Esto es entrar en una verdadera relación crítica constituyente con lo aún vivo de un pasado sin restituirlo, pero sin tomarlo tampoco como un objeto inerte. La tarea del historiador en el sentido benjaminiano será, por tanto, agitar al objeto histórico para que la semilla del tiempo que aún contiene en esa ruina permita una experiencia única con el presente. No se trata de una restitución del pasado, insisto, ni de un análisis forense del mismo, sino de una experiencia constituyente con el mismo, la experiencia producida por el fulgor de lo que aún no pasa del pasado sobre lo que está pasando. Estas ideas son claramente identificables, pienso yo, en el planteo de las histoires du cinéma de Godard. La forma en la que Godard hace regresar los planos del pasado del cine, las imágenes de los ido, se acerca a la dialéctica en suspenso benjaminiana. La imagen recuperada por la moviola godardiana es desconectada del tiempo original del film al que pertenecía. Es sustraída de su linealidad para ser montada con la de otro tiempo. Por ejemplo, la llegada de un tren en la Bête Humaine de Renoir es parpadeada con los trenes que van hacia Auschwitz. Poner estos dos pasados en contacto es producir ese tipo de dialéctica suspendida, es quitar las imágenes de su tiempo original para que reaccionen y para que provoquen una experiencia, entrar en contacto con el pasado y no con un pasado de imagen fija. Voy a tratar de resumir muchísimo esto y pasar a la idea que trabaja más o menos Sokurov en el Arca rusa. Esta idea de fragmentar, de utilizar el montaje como el espacio para generar esta dialéctica en suspenso benjaminiana que utiliza tanto Godard, parece totalmente opuesta
a la idea que utiliza Sokurov, que entra en la historia de Rusia con un plano secuencia único. Y a mí me parece que, en realidad, no hay nada más alejado en formas de Sokurov y nada a la vez más próximo en cuanto a la concepción de cómo establecer el vínculo con el pasado. El único plano secuencia del arca rusa parece, a priori, una operación que se aproxima a la historia de un modo totalmente opuesto al godardiano. Pero mi idea es que aquí también se produce una dialéctica en suspenso como la generada en el montaje de las Histoire. Solo que allí donde Godard parpadea frenéticamente para alcanzar la experiencia histórica, Sokurov no pestañea ni una vez. El plano secuencia con el que Sokurov intenta sumergirse en los 300 años de historia del Hermitage, es decir, en la historia petersburgiana de Rusia, o mejor, la historia europea de Rusia, puede parecer, a la luz de las premisas benjaminianas y del montaje godardiano, un error fatal, que en lugar de generar una verdadera experiencia de la historia, vuelve a reproducir el tiempo lineal de la experiencia de la fábrica industrial, el progreso. Pero el plano secuencia de Sokurov no está reproduciendo un fragmento de pasado. Por los pasillos del Hermitage conviven una polifonía de tiempos. Ni tampoco está intentando restituir el pasado desde un presente de identidad. El tiempo y espacio en el que se inscribe Sokurov es un tiempo y espacio real en la misma medida que es incierto. Es lo uno y lo otro. Y en este sentido resulta esencial considerar que el plano secuencia, el tiempo real que usa Sokurov, en el tiempo real en el que se recorren las salas del Hermitage, se emplea una Steadicam. ¿Y qué es una Steadicam? Es la suspensión de una mirada en la mismísima continuidad. Si Godard arriba la dialéctica suspendida desde el montaje, Sokurov lo hace desde un plano secuencia con Steadicam. Y resumiendo mucho más aún, para cerrar, creo que en estas dos miradas para con el pasado, en ir a mirar el pasado desde la fragmentación brutal que corresponde a las histoires du cinéma, o ir a mirarlo en una mirada que se queda suspendida y que no se interrumpe jamás por los pasillos del Hermitage, se están jugando dos formas bastante habituales en la tradición europea, el ensayo y la elegía. Si Godard ensaya en la cita la posibilidad de seguir dialogando con los muertos sin morir para hacerlo, es decir, abrir un espacio para el diálogo, lo que hace Sokurov es abrir un espacio para la despedida. En la elegía de Moscú, por ejemplo, que es probablemente el film del que proviene la mirada del narrador del arca rusa, vemos cómo Tarkovsky mira por última vez la imagen de Rusia. Vemos a Tarkovsky alejarse en un largo plano secuencia para subir al avión que lo lleva al exilio. Elegía como forma de despedida y ensayo como forma de diálogo. Dos maneras en las que estos dos directores contemporáneos deciden ir a buscar un presente perdido. Ya titulaba la comunicación Avanzar hacia el pasado porque solo se puede regresar al pasado cuando hay un lugar desde el cual regresar. Como todo flashback necesita una plataforma para saltar para atrás. Si no hay plataforma, es decir, si no hay presente para saltar para atrás, lo que se hace es ir a buscar el pasado hacia adelante, avanzar. Muchas gracias.